Dios a través de qué, del mensaje de Pablo hacia la iglesia de Éfeso, ¿no? Tú dices, ¿cómo que el mensaje de Pablo hacia la iglesia de Éfeso? Recordemos un poco, el capítulo 20 comienza con Pablo recorriendo por toda la región de Macedonia, Grecia, vuelve a Macedonia nuevamente, y vemos, ¿no?, cómo Pablo dice, está animando a los hermanos en la fe, ¿no?, a estas comunidades cristianas que él ya había visitado, que él de alguna manera había abierto estas iglesias, había fundado estas iglesias a través del mensaje del Evangelio. Él volvió a confirmar la fe de los hermanos y veíamos a un Pablo abrazando incluso, ¿no? No solamente exhortando, sino incluso abrazando, ¿no? Vimos también una escena donde Pablo está compartiendo y de pronto entró, si no me equivoco, y de pronto un joven se quedó dormido, así como algunos están durmiendo ahorita, y ¡pum!, cayó del tercer piso, ¿no? Entonces, y Pablo, vemos, para que esto no termine mal, definitivamente Dios tenía todo bajo control. Pablo desciende, dice, se echa encima a este joven, ora por él y resucita, ¿no? Y Pablo continúa con su predicación hasta la madrugada. Entonces, veíamos cómo es que a pesar de que el tiempo le apremiaba, ¿sí?, porque sabemos que él se había propuesto en su corazón regresar a Jerusalén para el día de Pentecostés y luego irse a Roma. Entonces, aunque el tiempo lo apremiaba, él se dio ese tiempo de animar a la iglesia, a cada una de estas comunidades, ¿no? Y vemos que así como es que él llega a un lugar llamado Mileto, ¿no?, que es un puerto, y desde ese lugar él se ve en esa encrucijada si ir o no ir a Éfeso, ¿no?, donde había estado prácticamente 3 años con ellos enseñándoles la palabra de Dios, ¿no? 2 de esos años en la casa de un hombre llamado Tirano, donde había prácticamente establecido un instituto bíblico, porque dice que meditaban la palabra de Dios durante 2 años, ¿no?, directamente de Pablo. Y vemos que entonces él, al ver que le apremiaba ir a Jerusalén, pero al mismo tiempo quiere pasar de largo por Éfeso, pero al mismo tiempo dice, se detiene en Mileto y hace llamar a los ancianos de Éfeso. ¿Y quiénes son los ancianos de Éfeso? De alguna manera son los pastores de estas iglesias de Éfeso, porque no era una sola iglesia, sino era una especie de iglesias en casa, o en otras palabras también ancianos se puede traducir como pastores, ¿cierto?, pero también como hermanos maduros en la fe de estas congregaciones, ¿no? Y los hace llamar a Mileto, y ahí en Mileto él va a hacer todo una conferencia de pastores, por así decir, ¿no? La primera conferencia de pastores que vemos en la Biblia, por así decirlo, y él comienza ahí a exhortarlos, y primero, ¿qué es lo que les hace? Les habla de su testimonio, ¿no? Les dice cómo es que él con lágrimas y humildemente ha servido durante ese tiempo en ese lugar llamado Éfeso, y cómo es que él ha predicado el Evangelio, y vemos a un Pablo no jactándose de los milagros que ocurrieron, sino de lo que Dios le permitió hacer. ¿Y cosa es? Anunciar el Evangelio a judíos y también a gentiles, ¿no? Y de pronto en el verso 26 comienza a exhortarles, ¿no? Después de ponerse él como ejemplo, pero no sustituyendo a Cristo, sino como ejemplo de cómo seguir a Cristo, de cómo servir a Cristo. En ese sentido, él se pone como ejemplo de cómo seguir y servir a Cristo. Y entonces ya en el verso 26, mira lo que les dice, ¿no? Si bien es cierto, vamos a estudiar desde el 28, pero vamos a tomar el arranque desde el 26, dice, les exhortó, ¿no? Entonces ahí vemos una exhortación, un consejo, dice, por tanto, después de haberles dicho su testimonio, incluso que él tenía intenciones de irse a Jerusalén y de que no iban a volver a ver su rostro, ahora les dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, estoy limpio de sangre de todos, porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. Y les dice, por lo tanto, de alguna manera, yo he cumplido mi responsabilidad durante este tiempo, y no les está encarando, sino les está poniendo el peso de decir, Dios ha permitido que ustedes conozcan lo que conocen, y yo les he, no me, dice, no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios, no solo lo que les gustaba escuchar, sino todo el consejo de Dios. Y vemos cómo es que les habría enseñado toda la escritura, ¿no? Porque toda esa escritura es inspirada por Dios. En esto nosotros está uno de nuestros distintivos como Iglesia Jesús Salvador, estudiar la Biblia de verso a verso, sin saltearte, ¿no? Sin buscar solo lo que al pastor conviene o a la que la iglesia, entre comillas, conviene o quiere escuchar, sino vamos firmemente
estudiando la palabra de Dios en su contexto hasta que Jesús venga, ¿no? Hasta que el Señor venga. Amén. En ese sentido, dice, les enseñó todo el consejo de Dios, algo que muchas iglesias hoy en día carecen. Algo que no es una crítica destructiva, sino constructiva, para tomar conciencia cuán importante que como iglesia, pero también como ovejas, como creyentes, vayamos a través del todo el consejo de Dios. Tengamos un estilo de vida de lectura de la palabra de Dios sistemático, ¿no? Oh, Señor, ¿qué leo hoy? Hago bibliomancia y ¡pam! Cayó en un texto, ¿no? Isaías 41:10. Gracias, Señor, ¿no? Y de pronto cae en otro texto y dice ahí, que está hablando de Judas, dice, fue y se ahorcó. Uy, le dio miedo, ya no vuelve a abrir su Biblia 2 semanas más, ¿no? No, eso es como un saltamonte que está haciendo bibliomancia, ¿no? Bibliomancia queriendo buscar qué le puede ligar, no. La idea es que incluso como creyentes podamos escudriñar las escrituras, porque toda la escritura habla de él. Jesús mismo dijo que incluso lo que Moisés había escrito hablaban de Cristo, ¿no? Toda la escritura ha sido inspirada por Dios. De tal manera esto pone retos ciertamente, ¿no? Retos en el sentido de escudriñarlos, porque créeme, como pastor, como predicador, no es fácil de pronto enseñar Éxodo, Levíticos, y de pronto dices, ¿no? Y ahora la gente se me va a escapar, ¿no? Pero vemos cómo es que a través de estos libros Dios nos ha ido hablando, ¿no? En nuestro estudio de Éxodo que tenemos, cómo es que el Señor nos habla y vemos a Cristo en cada uno de estos libros de la Biblia. Dicho eso, mis hermanos, ya lo habíamos compartido la semana pasada, pero después de haber dado ese por tanto, yo cumplí mi responsabilidad, está diciendo Pablo, ya habló de él, lo que él ha hecho, cómo es que ha anunciado el mensaje del Evangelio, cómo es que ha anunciado todo el consejo de Dios, cómo es que ha sido su comportamiento, dice, con mucha humildad y con lágrimas, cómo es, después de haberse puesto como ejemplo de seguidor de Cristo, ahora viene palabras un poco más duras en verso 28. Ahora va a apelar a la congregación, a los que lo están oyendo. Y les dice el verso 28, el segundo por tanto. ¿Qué tanto? No? Mira, dice, por tanto, mirad por vosotros mismos, ¿no? Mirad por vosotros, disculpen, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esta palabra, por tanto, es una especie de advertencia. Estén atentos, tengan cuidado. ¿De qué? De mirad por vosotros mismos. La palabra mirad es de estar vigilantes de tu propia vida, de cuidar de tu propia vida espiritual. Si bien es cierto, hay una responsabilidad sobre los ancianos, sobre las ovejas, sobre la grey, pero la responsabilidad de nuestra vida espiritual, de nuestra comunión con Dios, muchas veces es personal. Y si bien es cierto, aquí está hablando a hermanos maduros, a quien él le hizo llamar, aún estos hermanos maduros, antes de ver por las ovejas del Señor, tenían que ver por su propia vida. Porque a veces estamos tan pendientes de que si el hermano pecó o no pecó, si congrega o no congrega, si metió la pata o no metió la pata, pero no me fijo en cómo está mi comunión con Dios, en cómo está mi búsqueda del Señor. Y todos lo vamos a meter en este saco de que muchas veces para ver el pecado ajeno es fácil, ¿no? Pero para ver nuestro propio pecado es un poco complicado. Pero Pablo dice, mirad por vosotros primero, por ustedes. En otro momento le escribió a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16, le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Todo hermano maduro en la fe, todo pastor necesita tener cuidado de lo que enseña, la doctrina, la enseñanza que llevas, porque vas a rendir cuentas a Dios, pero ¿sabes qué? También de ti mismo. ¿Y qué hay dentro de ti mismo? Dos extremos. Y ninguno de esos dos extremos son los correctos. Uno de los extremos es la soberbia. El creer que ya lo logramos todo, el creer que lo sabemos todos, porque ya tengo 10 años de cristiano, o 15 años de pastor, o 8 años de ministro, o de alabanza. La soberbia es una de las cosas del cual debemos de cuidarnos. Muchas veces un pastor ya no se cuida, o un hermano maduro en la fe, de un vaso de cerveza que le invita a su compañero, sino del ego que puede estar aquí metido dentro de nosotros.
Y Pablo le dijo, no, ten cuidado de ti mismo a Timoteo, primero de ti mismo. En Romanos 12:3 también Pablo escribe y dice que no tenga más alto concepto de sí mismo que el debe tener, ¿no? Sino que debemos de pensar, dice, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿no? Entonces Pablo también exhorta, a veces nuestro concepto sobre nosotros mismos puede estar súper elevado, ¿no? O sea, cuando en realidad somos hijos de Dios, pero muchas veces decimos que somos hijos de Dios, pero con otro tono de querer creernos más que alguien, ¿no? Ten cuidado. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Y por cierto, hemos sido salvos por gracia, no por méritos, ¿no? Soy un hijo de Dios. Y cuando lo decimos así, estamos diciendo, lo logré. Ten cuidado. Es distinto decir, soy un hijo de Dios porque la gracia de Dios me alcanzó. Pero hay otro extremo que es el bajo autoestima, ¿no? El entender o el no reconocer quiénes somos en Cristo. Es el otro extremo y es lamentable porque dentro de los cristianos se ven cristianos desanimados, muchas veces vienen los trajines, los afanes de este mundo y nos desaniman, incluso puede ver en momentos en que un creyente puede estar depresivo y dice que la vida no vale nada y no sé, o sea, hoy día amaneció nublado, me desperté con el brazo izquierdo y de cabeza, cosas como esa que de pronto dices, ten cuidado. No, es que yo recién estoy comenzando en las cosas del Señor. No, es que la iglesia donde estuve no funcionaron las cosas y somos buenos para justificar nuestro desánimo. Y para ellos también Pablo tiene una palabra en 1 Timoteo 4:12, dice, cuando le hablaba también a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Si yo fuese Timoteo, voltearía a Pablo y le diría, pero ¿qué me lo dices a mí? Díselos a las personas, para que no tengan en poco mi juventud. Sí, pero comienza por mí, por cómo me veo yo. ¿Se acuerdan de Moisés? Pero yo no soy bueno para hablar, decía, ¿no? Pero ¿qué les voy a decir? ¿Y qué le dijo el Señor? Yo estaré contigo. Eso basta. Cierto, no le dijo, no, Moisés, tú eres bueno, ¿cómo crees, no? Tú has estudiado oratoria, te recuerda, en la casa de Faraón, has vivido 40 años. No apeló a la capacidad de Moisés, sino le dijo, yo lo sé, o sea, sé que no eres bueno para hablar, pero yo estaré contigo. Y lo mismo nos dice el Señor, mis hermanos. Tengamos cuidado de nosotros mismos y andemos vigilantes. Cuidemos tanto de la soberbia, pero también de esa falsa humildad de decir, yo no soy bueno para nada. Pero si ya estás en los caminos del Señor, Él te va a capacitar, Él te va a preparar para la obra del ministerio. Pero lo que tienes que cuidar es tu corazón, de que no se llene de soberbia, pero tampoco de un bajo autoestima, de tal manera que olvidas que el que está contigo es mayor que el que está en el mundo. Amén. Entonces, qué importante es esta primera exhortación que Pablo le hace llegar a los ancianos de Éfeso, diciendo, mirad por vosotros mismos. Si estás enlistado y estás dispuesto a servir al Señor, tú eres un creyente y de alguna manera sirves al Señor ahí en tu familia, como cabeza de hogar, como hermano mayor, como creyente antiguo, si quieres llamarlo, recuerda, ten cuidado primero de tu comunión, cómo está tu comunión con Dios, antes de ver por los demás. Y por cierto, hay una responsabilidad. Después de haberles dicho eso, continúa, ¿no? Dice, entonces dice, bueno, yo tengo cuidado de mí mismo, cada bien que se cuide. Entonces, no. Esa no es la idea de Pablo. Dice, y por quién más tienen que tener cuidado, dice, y por todo el rebaño. Cuando yo tengo cuidado de cómo está mi comunión con Dios, de cómo está mi relación con Dios, voy a estar en la capacidad de poder cuidar de alguien más. ¿Cómo puede guiar un ciego a otro ciego? Mana, no se puede. Pero si mi comunión con Dios está firme, sé quién soy en el Señor, mi corazón no está lleno de soberbia, ni tampoco de una falsa humildad, ¿qué va a ocurrir? Voy a estar en la capacidad de también velar por los demás, de cuidar de los que vienen, de los nuevos convertidos, de los jóvenes que están comenzando a vivir el cristianismo. Y voy a ser un instrumento útil para ellos, voy a ser de ejemplo para ellos. Aunque ejemplo podemos ser, ¿no? Aunque mal, ¿no? De mal ejemplo, pero la idea es ser un buen ejemplo para ellos, no un mal ejemplo, ¿no? No que el Señor les diga a ellos,
no seas como él, que roche, ¿no? ¿Te imaginas el Señor diciéndoles en sus oraciones a los jóvenes, no seas como él, roche, ¿no? Bueno, vas a ser útil, pero de esa manera, ¿no? Dice, no dejes de congregarte como él, qué complicado, ¿no? No dejes de orar como él, no. Entonces, si nuestra comunión está bien con Dios, también vamos a poder cuidar del rebaño. Y definitivamente es una palabra también para, para, para los que ejercemos el pastorado, ¿no? Definitivamente es una palabra de deber, ¿no? Y esto lo dice de otra manera, lo dice cuando también habla sobre los requisitos de los obispos y pastores, ¿no? Dice, el que no gobierne bien su casa, ¿cómo administrará la iglesia, ¿no? ¿Cómo va a guiar a la iglesia, ¿no? Entonces, es cierto, es una con otra, pero el hecho de decir, gobierno bien mi casa, no puedo descuidar tampoco a la grey, ¿no? A los que Dios espiritualmente está poniendo para poder servirlos. Entonces, mis hermanos, es interesante que tenían que cuidar primero su vida y luego el rebaño, ¿no? Y cuidar el rebaño involucraba que alimentar y guiar a los nuevos creyentes. Básicamente es eso, es alimentar y guiarlos, ¿qué? De manera espiritual, ¿no? En la verdadera doctrina, en la verdadera enseñanza. Pero para eso necesitamos también que nuestra comunión con el Señor esté bien, ¿no? Porque más adelante le dice, ¿no? Para apacentar a la iglesia del Señor. Y eso es algo interesante. Dos puntos más que vamos a ver en este mismo versículo. Dice, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, dice. No dice que de pronto se fueron a segunda vuelta y por elecciones llegaste a ser obispo, ¿no? La palabra obispos significa episcopos, ¿no? Que viene a ser, epic significa sobre, copos significa mirar, es una especie como un sobreveedor o un supervisor, quizás es un término más entendido por nosotros, ¿no? Entonces, cuando dice que el Espíritu Santo los ha puesto como supervisores, recordemos, está hablándoles a los ancianos de Éfeso, a esos hermanos maduros en la fe, y dentro de ellos habían algunos que estaban ocupando un liderazgo, un cargo. Y al decirles que se les ha puesto como supervisores, ¿quién? No la Grey, sino ¿quién les ha puesto? El mismo Espíritu Santo. Él es el que hace el llamado, pero al mismo tiempo Él hace el llamado y ante Él tenemos la responsabilidad. Porque no solamente es un llamado de título, sino es una responsabilidad de qué? De supervisar, de velar, de cuidar la grey, las ovejas del Señor, ¿no? Y recordar que no somos dueños. Muchas veces ocurren problemas cuando el obispo, el anciano, no está viendo por su vida y de pronto este corazón se ha ido al extremo alto de la soberbia, piensa que de pronto es dueño de la iglesia, dueño de los creyentes y el que prohíbe y dice qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer el hermano X en su casa incluso, ¿no? Entonces pierde el sentido. Recordemos, nosotros somos supervisores de alguna manera que están ahí, Dios ha puesto para guiar la iglesia, para velar por la iglesia, por los hermanos de la iglesia, para apacentar, ¿no? No es una organización, sino es un grupo de personas, son vidas a las que servimos, ¿no? Y la palabra supervisor tiene dos connotaciones. Para con Dios somos de alguna manera un instrumento que vamos a supervisar lo que es de Él, ¿no? Pero para con la gente, recordar que no somos sus dueños, sino que estamos al servicio de ellos. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque a la iglesia no le pertenece al pastor, ni al hermano mayor en la fe, ni al fundador, como muchas veces se dice, sino la iglesia le pertenece al Señor. Y en ese mismo versículo lo dice, termina diciendo, el cual dice, ¿no? Para apacentar la iglesia del Señor, la que Él ganó por su propia sangre. ¿De quién es la iglesia? Del Señor. ¿Qué significa Señor? Amo, dueño, curios. Para apacentar la iglesia del Señor y le pone el peso. Recuerden, esas vidas que se les ha puesto para supervisar, para mirar por ellos, para apacentar, no son tuyas, son del Señor. Y a Él vas a rendir cuentas. ¿Y sabes? Y le pone el peso. Y al Señor le ha costado. ¿Qué le ha costado? Su sangre. ¿Y dónde? La cruz. Mira la cruz. Vuelve al mensaje de la cruz. Mira esas sangres chorreando de su frente, de su costado, de sus brazos, de sus pies. Eso le costó a Él. Y que para nosotros es gratuito. Y por lo tanto debemos que valorar a las personas
que para quienes el Señor se sacrificó. Gran responsabilidad hay ante Dios. Entonces no es tanto como para, decía un amigo, para jamonear, de decir, oh, soy pastor, oh, estoy en un lugar de liderazgo, oh, estoy haciendo esto, oh, el pastor me ha dicho que haga esto. Ten cuidado, estás trabajando con vidas. Oh, el pastor me invitó ahora a compartir el devocional. Oh, recuerda, no ames predicar, ama a las ovejas a quienes tú predicas. ¿Se acuerdan de lo que veíamos en Éxodo, del sumo sacerdote, que no solamente tenía los nombres grabados en los hombros, como diciendo estoy a servicio del pueblo para con Dios, sino donde también los tenía? En el pecho, representando su amor por ese pueblo. De tal manera que no voy a hacer las cosas por obligación, sino por amor. Y ese amor solo puede fluir a través de Dios. Y Pablo le está diciendo, y más adelante le va a decir que les ha enseñado eso. Eso es lo que han aprendido de él y ahora les está diciendo, por tanto, cuídense de ustedes mismos, cuiden del rebaño del Señor, el Espíritu Santo es el que los ha puesto, nadie los ha elegido, y esta iglesia, recuerden que les pertenece a Cristo y que tiene un costo, la sangre de Cristo. Y cuando vemos las cosas desde esa perspectiva, vamos a decir, ciertamente, Señor, esto no es un juego. Ciertamente, Señor, no le puedo dedicar el tiempo que me sobra a tu obra. Los que están dispuestos en algún momento a asumir un liderazgo, asumir un ministerio, piénselo bien esto. Si realmente Dios pone esto en tu corazón, tienes que ser consecuente con ello. Amén. Seguimos. Pero ¿por qué les hace esta advertencia? De pronto parece duro, ¿no? Parecen palabras duras. Pablo se va a despedir y se los termina mandando todo eso, ¿no? Como que mejor hubiese dicho, chicos, los amo mucho, ¿saben qué? Me voy, ¿no? Y todo chévere, ¿no? Pero ¿por qué Pablo haría esta advertencia? La respuesta está en el verso 29. Mira lo que dice. Porque yo sé, no dice yo creo, no dice me imagino, sino que dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Pablo sabía, y no lo dice solo acá, lo va a decir en distintos pasajes cuando incluso luego, después de eso, escribe a Timoteo, le va a decir que se levantarán hombres con apariencia de piedad, ¿no? Que se levantarán falsos profetas, ¿no? Que así como Satán, que se viste como ángel de luz, tenga cuidado, le va a decir más adelante, ¿no? Y Pablo sabía que a los corintios sucedió lo mismo, ¿no? Se metieron, se infiltraron, a los gálatas, hemos visto, también se metieron, igual los judaizantes estaban ahí legalizando la salvación por gracia. Entonces, Pablo sabía que el enemigo continúa su trabajo, que anda ciertamente como león rugiente, pero entra sigilosamente. Y aquí dice, ¿no? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y aunque suena lobos rapaces, suena, van a entrar y van a atemorizar, no. Sino muchas veces se van a entrar sigilosamente porque se van a vestir con apariencia de piedad, como, como un hermanito bueno, pero con una nueva doctrina. Oye, mira, pero está bien lo que dice el pastor, pero también mira la falda. Oye, pero que también, pero sabías que había una diosa madre, mira, porque acaso tú no amas a tu mamá, entonces ¿por qué también no puede haber una diosa madre? Además, la Biblia dice que en sus senos nos ha abrazado, y cuando la Biblia está hablando figurativamente, ¿no? Y en el Génesis, que de pronto cuando dice hagamos, ahí está Dios Padre y Dios Madre, y ten cuidado. Pero si tú conoces la palabra de Dios, sabes qué es lo que dice en cada uno de esos puntos, no te vas a dejar engañar. Pero que eso deje de atacar la iglesia, no va a ser así, sino mucho por lo contrario. En los últimos tiempos esto se va a hacer más intenso. Cuando dice Cristo viene pronto, es que cada vez esto se hace más intenso, con mayor frecuencia, las señales antes del fin, y que cada vez va a ser más intenso. Por cierto, estamos viviendo en el tiempo de la apostasía. Muchas iglesias se hacen llamar iglesias cristianas, pero si vamos a la palabra de Dios, no todas las son. Muchas iglesias se hacen llamar y tienen el logo de cristiano y están casando homosexuales. Esta misma iglesia que te acabo de hablar de Dios Madre, tiene su templo ahí en la avenida Venezuela con Fawcett y dice iglesia de Dios, y con D minúscula por si acaso. O sea, no,
no es que vamos a estar libres de eso, pero por eso mismo necesitamos ver por nosotros mismos, por nuestra comunión con Dios, por cómo estamos andando con Dios, ver por el rebaño, entender que el Espíritu Santo nos ha llamado a cumplir esta función y que estas almas, estas vidas le pertenecen al Señor, incluido tú, y que le has costado su sangre. Entonces, mis hermanos, ¿cuánta razón tenía Pablo cuando lo está exhortando? Y ciertamente esto se va a cumplir más adelante. ¿Sabes por qué? Te voy a adelantar nada más. Está hablándole de los ancianos de Éfeso, y a una de las iglesias a quienes va a usar Juan a través de revelación de Jesucristo en el Apocalipsis, a quienes va a hablar y va a llamar una exhortación diciendo que han perdido su primer amor, es a esta iglesia, que comenzó tan hermoso, ¿no? Con señales, prodigios, la gente quemando sus libros, de pronto Pablo liberando endemoniados y todo lo que hemos visto, empezó bien, ¿no? Hubo un gran alboroto y Dios lo libró. En Apocalipsis dice, dile a la iglesia de Éfeso que ha perdido su primer amor. ¿Cómo estás hoy con el Señor? Quizás has perdido tu primer amor. O quizás aún no, pero necesitas andar vigilante. ¿Qué se podría decir de ti acá 2 años? No, es que la pandemia, pues, Señor, no me permitió congregar, no me permitió leer mi Biblia. Cuidado con perder tu primer amor. Necesitas andar viendo por ti. Amén. Entonces, ¿qué más dice? Más adelante dice 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas dice, para arrastrar tras sí a los discípulos. Y yo ya me imagino diciendo esto a Pablo y los ancianos de Éfeso buscando al Judas, ¿no? O sea, porque ya tenían un historial, ¿no? Ya tenían un antecedente, que el Señor Jesús dijo palabras similares y de pronto y todos sacaron cuerpo, yo no, yo no, yo no, y al final los primeros que dijeron yo no terminaron siendo los que, uno que traicionó al Señor Jesús, el otro el que lo negó, ¿no? Y acá Pablo de alguna manera está diciendo, de vosotros mismos, de ustedes, se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces te das cuenta, primera aplicación, ¿por qué es importante velar? ¿Por qué es importante ver por nosotros mismos, por nuestra comunión? Porque aunque tengamos buena disposición, buena voluntad, si estamos dejando de acudir a la palabra de Dios, si estamos dejando de orar, la doctrina del error va a entrar, va a alimentar nuestra mente, nos vamos a disgustar quizás por ahí con justo el pastor le tocó predicar sobre el pecado y dices, el pastor ya me agarró antipatía, y entonces comienzo a ¿qué? A maquinar, ¿no? ¿Y qué tal si mejor, hermanos, el pastor habla mucho sobre pecado, los invito a mi casa, vamos a hacer otro Zoom, yo sí les voy a hablar sobre la gracia, sobre la prosperidad, y de nosotros mismos, este corazón engañoso nos puede desviar a eso. Hermanos, mira que a mí me han compartido, he visto un video en YouTube y qué bonito predica porque hasta hace reír y la gente se ríe y se goza y dice que tienes que sembrar y todo lo demás, ¿no? Y de pronto te invito y te mando el video por internet. Ten cuidado, escudriña, seamos como los bereanos, como los hermanos de Berea, que escudriñan. Y se los digo por enésima vez, escudriñen incluso lo que les estoy compartiendo. Vayan a la escritura y vean que si realmente esté escrito está. Corroboren, vuelvan a escuchar el audio. Tengamos cuidado porque esas cositas que nos agrada escuchar a nuestro corazón, muchas veces nos puede jalar y eso va a hacer que jalemos a otros. Y por eso, ¿cuánta razón tiene al decir, ten cuidado por ti mismo, ¿no? Entonces ahora les dice, porque de ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas, que van a pervertir el mensaje del evangelio y van a arrastrar a otros, porque esto es contagioso. Es contagioso. Si tú haces una encuesta en la mayoría de iglesias, hoy en día ya no están los antiguos que antes estaban. Unos porque se dieron cuenta que la iglesia estaba chueca, también hay. Pero otros porque de pronto se cansaron de escuchar la misma prédica de siempre. Pero ¿qué es lo que vamos a predicar si la Biblia siempre habla de Cristo? Si la Biblia siempre habla de nuestro pecado, ¿qué quieres escuchar? ¿Que Dios te va a dar un carro? ¿O que la salvación es por gracia? Y que necesitas vivir en santidad.
O hay gente que no le agrada y dice, ahí no hay el mover, no siento la presencia, ¿no? Pero si de pronto el pastor grita, hace esto y te promete cosas, siento la presencia. Ten cuidado, porque eso es engañoso, ¿no? Eso es el corazón. Tú vea la palabra, ¿qué dice la palabra, no? Como ahora estamos viendo verso a verso, conforme a lo que dice la palabra. Entonces le dice, ¿no? De ustedes mismos, tengamos cuidado, mis hermanos, y andemos vigilantes. Si vemos algún tipo de este tipo de cosas que quieren causar división, lo mejor que puede hacer el creyente, puede pasar que de pronto tú dices, oye, me parece que lo que el pastor está predicando está mal, ¿no? ¿Sabes a quién debes de acudir? Al pastor. Ve y dile, pastor, pero acá me parece que dice esto en la Biblia y usted dijo esto, ¿no? Y si es cierto, el pastor va a tener que tener la humildad de decir, oye, es cierto, metí la pata, no le digas a los hermanos. No, también al contrario, siguiente culto lo aclaramos, ¿no? O sea, definitivamente. ¿Cuándo comienza la doctrina del error? Cuando veo y voy y lo comento con alguien más. Oye, te cuento, ¿no? Y eso se vuelve una bola gigante. Ahí es complicado. Entonces, mis hermanos, cuidémonos. Cuán importante es perseverar como en la iglesia primitiva, en la palabra, en la oración, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. ¿Qué es el partimiento del pan? El sacrificio de Cristo, la Santa Cena. Volver a la cruz nuevamente y entender que no es por mérito, sino todo lo que estamos haciendo es por su gracia. Continuamos. 31 dice, por tanto, velad. ¿No? Y le dicen, por lo tanto, el tercer por tanto. Ya les ha dicho esto, los ha pechado y de alguna manera los ha zamaqueado, como el Señor te acaba de zamaquear esta mañana, pero ahora le dice, por tanto, la solución, no los deja ahí tendidos, ¿no? Sino le dice, por tanto, velad. ¿Qué es velad? Estad atento, busca en oración, persevera en la palabra, está vigilante. Pero la pregunta esta mañana es, ¿estás velando? ¿Estás en esa actitud? ¿Estás velando porque la carne sabes que es débil? O de pronto estamos como Pedro, Señor, un ratito más, ¿no? Ya el próximo mes me pongo al día, Señor, y el Señor Jesús orando ahí en el monte, ¿no? Y Pedro, no, Señor, deja, y hasta que vienen nuevamente los soldados y saca la espada en su carne, porque no estuvo velando y reaccionó en su carne. No sé por qué, si ya soy cristiano, reaccioné así en mi trabajo y me salió una lisurota. La explicación es de que tu comunión con Dios no estaba bien. Y eso solamente ya son evidencias de que nuestra comunión fue descuidada. No sé en qué momento le fui infiel a mi pareja. Reprendo al diablo que me puso esa persona. Ten cuidado, el diablo qué roche tiene. Tú descuidaste tu relación con Dios. Somos nosotros los que descuidamos nuestra relación con Dios. ¿No es cierto? No sé por qué ya no pagué el pasaje sabiendo que tenía que pagarlo. Ten cuidado, ¿no? Ten cuidado. Y así, mis hermanos, cuán importante es estar velando. Cada Semana Santa, cada Navidad o cada domingo, ¿qué dices tú? Ahí lo dice Pablo, acordando, mira, vamos a adelantarnos esa frase, acordándonos que por 3 años, o si no, él se pone como ejemplo, mejor dicho. Dice, acordándose cómo yo he trabajado con ustedes durante estos 3 años. ¿Cómo fue? De noche y de día. ¿Y es qué quiere decir la palabra de noche y de día? Que era todos los días, todo el tiempo. El velar no es una vigilia de una vez al mes, no es hacer ayuno un día, no se refiere a eso. El velar es un estilo de vida de todos los días, vivir dependiendo de Dios, acudiendo a Dios, a su palabra, en oración, de noche y de día. No he cesado, dice, no ha cesado, ha sido constante, no ha dado chepa al enemigo, un descansito, ¿no? La típica, estoy de vacaciones espirituales, ¿no? Voy un rato a ver el mundial, cómo va el mundo. Cuidado, ¿no? Satanás dijo eso, ¿no? Que venía de rodear la tierra. No es tu chamba rodear la tierra, de ver cómo está el mundo. Tú estás en este mundo para hacer luz en este mundo. No lo digo yo, lo dice el Señor, para eso nos ha dejado. De lo contrario, recién convertidos, ¡pum!, nos lleva al cielo, ¿no? ¿Para qué nos deja? Nos deja porque justamente la iglesia tiene esa función de ser lumbrera en medio de las tinieblas. Dijo, ellos, cuando Jesús oró en Juan 17,
Dice, no, están en este mundo, pero no son de este mundo. Así como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos sean uno. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ya no son uno ya. De pronto ya estoy malogrando esa unidad con el Espíritu. Ya estoy viviendo en la carne. Entonces, mis hermanos, tenemos que ser constantes, sin cesar. Dice, incluso dice, amonestándolos, decía Pablo, con lágrimas a cada uno. Pablo tuvo un cuidado sincero por la iglesia, con lágrimas. Le costó sacrificio, porque siguió las pisadas del maestro. Muchas veces perseverar en nuestra propia comunión va a costar lágrimas, mis hermanos. Cuidar de los nuestros, de tu familia, para que estén en los caminos del Señor, también va a costar lágrimas muchas veces. Más si estás dispuesto a servirle al Señor ahora en algún ministerio, también va a costar lágrimas, no va a ser fácil. Pero el internet nos ha vendido un ministerio, el que predicador exitoso, el que viaja en avión, o el que viste de eterno, o el que tiene un gran templo. Pablo no tuvo un gran templo. Más adelante vamos a ver que Pablo dice, con estas manos he chambeado. El ministerio es sacrificado, mis hermanos. Es sacrificio. Eso es tomar tu yugo juntamente con el Señor. Pero ¿sabe qué? Es más ligero, porque el yugo del pecado es aterrador. El yugo del pecado es doloroso. En cambio, el yugo del Señor es fácil, dice él, siempre y cuando te dejes llevar por él. Tu confianza esté en él. Como dos toritos se colocaban el yugo, y si uno de ellos va a estar en el hombro del Señor, ese Espíritu Santo es mi paracleto y me va a ayudar en todo este caminar de su servicio al Señor. Amén. Verso 32 dice, y ahora, hermanos, dice, os encomiendo a Dios. Y esto me impacta porque Pablo dice, y ahora, ¿saben qué? Todo esto se los dejo en el Señor. La palabra encomiendo significa lo deposito. Les deposito en el Señor, junto al Señor. No dice, les encomiendo a Timoteo, y ahora Timoteo va a ser la solución. No, no, no. Dice, les encomiendo al Señor. Confíen en el Señor, acudan al Señor. De Él vienen las fuerzas, de Él viene la fortaleza, de Él viene el sustento para lo que van a realizar, para lo que acaba de amonestarles que hagan, para lo que acaba de exhortarles a cómo vivan. Les dice, los encomiendo al Señor. ¿Y a qué? Y a la palabra de su gracia. Dice, los encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia. Dice, que tiene poder para sobreedificarlos y darlos herencia con todos los santificados. Jesús lo dijo de otra manera. El que me ama, el que dice amar al Señor, al que dice que Jesús es su Señor, tiene que también amar su palabra, guardar su palabra. No solamente ser un conocedor de su palabra. Y ala, pastor va a predicar Hechos 20, yo ya la leí. No, tiene que ser alguien que ame la palabra, atesore la palabra de la gracia del Señor. Y así será posible que nosotros podamos cumplir con cada una de estas amonestaciones o exhortaciones que ha dado Pablo. No puede faltar la palabra de Dios, mis hermanos, pero tenemos que ser como los bereanos nuevamente, escudriñar esa palabra, asegurarnos que realmente eso que está predicando el pastor o el hermano o el invitado tal, sea realmente lo que la palabra de Dios dice. Si no es así, voltea la página. O sea, no es así. Finalmente, el verso 33, vamos a ver cómo se pone como ejemplo, mira. Nuevamente se pone como ejemplo a seguir a Cristo, no como ejemplo de sustituto de Cristo. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Y no es que de pronto Pablo tenía un falso orgullo y no quería recibir, sino lo que él está hablando de que él no tuvo codicia por esas cosas. Su prioridad no fue esas cosas. Vemos un Pablo que ciertamente trabajó, tal como lo va a decir ahí, pero vemos un Pablo dando gracias a la iglesia de Filipos por su apoyo. Pero vemos un Pablo diciéndolo a los corintios, a ustedes, para con ustedes he renunciado a mi derecho, porque sabía el contexto de cada uno de ellos. Lo que Pablo aquí nos está enseñando, que su énfasis, su prioridad no era la codicia del dinero, que los 3 años que él había servido en ese lugar no era por dinero, no era por sacar algo de provecho.
Entonces, con esto vamos a decir, no es un falso orgullo también decir, no me den, sino lo que está diciendo, mi énfasis no fue eso. Y aunque a lo mejor fue bendecido de alguna manera, pero Dios lo bendijo también a través de un trabajo, tal como lo vemos ahí, dice, antes vosotros sabéis, si él se atrevió a decir esto es porque así había sido, ¿no? Porque más de uno podría haberle dicho, ¿estás seguro, Pablo? No, ¿estás seguro? Mira que yo sea, no, pudo haberle dicho, ¿no? ¿Qué tanto, no? Ahí sí, lo hubiese dicho, como dicen algunos, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y habíamos visto cuando él llega a Corintio junto a Acaya y Priscila, no, Aquila y a Priscila, ¿no? Vemos cómo es que de pronto trabajaron, dice, en el oficio de construir tiendas, ¿no? Y ahí también manifiesta que trabajó. Y ahora nuevamente dice, estas manos me han servido. En todo he sido enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, dice, ¿no? Entonces, hasta ese punto, él está diciendo, no he codiciado, sino que también he trabajado con estas manos, me han servido, pero entendamos, esas manos se lo ha dado el Señor, ¿no? No es que de pronto eran sus manos, sino el Señor le ha dado esas manos, esa capacidad, dice. He sido enseñado trabajando así, dice, e incluso más allá de sacar provecho, tal como él lo demanda en la carta a los Corintios, de los falsos maestros que sacaban provecho de la congregación, le dice, más incluso he aprendido a ayudar al necesitado. El ejemplo de Pablo, e incluso en esa área de nuestra vida. Mis hermanos, si servimos al Señor en algún ministerio, no lo hagas por algún interés, hazlo porque realmente sabes que al Señor esas vidas, esas ovejas que te ha mandado a apacentar, le ha costado su sangre preciosa, y que ahora tienes el privilegio de ser un anciano, un hermano mayor en la fe, o si recién estás comenzando en el cristianismo, tienes que apuntar a ello, a madurar en el Señor para ponerte al servicio del Señor, no con intereses errados, por codicia, sino porque dice, sino que el Señor mismo te va a dar la capacidad de poder incluso proveer para los tuyos y ayudar a los necesitados. Entonces dice, y recordar las palabras del Señor Jesús, y aquí nuevamente va a entronar a Jesús. No es algo que a él le nació y dijo, mira, yo soy así. No está tratando de reemplazar a Jesús, sino él va a manifestar que esto lo aprendió del Señor Jesús. ¿Cuándo? No sé, la verdad. Es una de las cosas que también le voy a preguntar. Mi lista ya está bien larga, pero es una de las cosas que también le voy a preguntar al Señor, ¿cuándo Jesús te lo enseñó? Porque yo busco en los evangelios y no encuentro lo que aquí dice. Pero Pablo dice que Jesús que dijo, más de bienaventurado es dar que recibir. Te reto, búscalo en todos los evangelios, no lo encuentras. Y entonces, ¿qué es lo que dijo? ¿No? Recordemos que Juan dice que si se hubiese escrito todo lo que Jesús hizo y dijo, no alcanzarían los libros. Entonces, definitivamente, ¿cuándo se lo dijo? A lo mejor Pedro le contó por ahí una anécdota, a lo mejor el mismo Señor Jesucristo en el encuentro que tuvo con él le manifestó, así como él dice, ¿no? Porque el mismo Señor, cuando habla de la Santa Cena, que el Señor es el que le ha enseñado, ¿no? O sea, lo que el Señor mismo le ha enseñado, él enseñaba a la iglesia, ¿no? En la Santa Cena. Similar acá dice, ¿no? Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Este versículo le gusta a los boxeadores, ¿no? Porque más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Es un chiste monce, pero bueno. Pues veo que algunos euticos están durmiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? Que los siervos deben estar más preocupados por lo que puedan dar al rebaño que por el provecho que puedan sacar del rebaño, la lana que puedan sacar del rebaño. Pero tú dices, pastor, usted está predicando algo, ¿cómo se llama? Ideal, ¿no? Porque vemos todo lo contrario. Y ciertamente, justamente por esos malos testimonios, muchas veces a todos los cristianos nos meten en el mismo saco, ¿no? A todos los siervos nos meten en el mismo saco. Pero ya pues, hay trigo y hay cizaña. Eso no te puede llevar a ser cizaña, ¿no? Sigue siendo trigo, continúa, ¿no? O sea, continúa con el escrito está. Entonces vemos eso. Y ahora sí va a ser su despedida final y va a haber lágrimas, va a haber llanto, va a haber de todo, ¿no? Mira lo que dice verso 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas
y oró con ellos, se puso de rodillas. No dijo, arrodíllense súbditos, no, ya hablé, no, no dijo eso, sino se puso de rodillas, el ejemplo de humildad del cual hablaba, de lágrimas que el cual hablaba. Dice, se arrodilló, oró con todos ellos después de haberles encomendado todo esto. Entonces, ¿qué hubo? Un gran llanto de todos. Hubo un gran llanto, y aquí vemos que los hombres también lloran. Nada que los machos de los machos, no, no, aquí los hombres también lloran. Pero lloran, ¿por qué? Mira, dice, entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron hasta el barco. Pablo hizo esta despedida y ciertamente le dijo, no van a volver mi rostro, no van a volver a ver mi rostro. Y ciertamente el libro de Hechos lo va a narrar, se va a ir a Jerusalén, luego va a ser llevado preso a Roma, y la historia dice que él murió en Roma, crucificado y en X, o de cabeza, una de las dos. Pero vemos, o decapitado, si no me equivoco, ¿no? En la misma plaza de Roma, ¿no? Pero ciertamente les dice, no van a volver a ver mi rostro. Entonces, mis hermanos, fue una despedida conmovedora, definitivamente que sí, ¿no? Pero hay esperanza, no es un lloro de decir, y no veo aquí un Pedro diciendo, Señor, ¿qué estás hablando? Como cuando Jesús dijo, ¿no? Es necesario que padeciese. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, ¿qué estás hablando? ¿No? Ámate un poco. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces, ya tenían todo ese antecedente y nadie se atrevió a decir, Pablo, ¿qué estás hablando? Mira, quédate mejor acá en Éfeso, que te estamos tratando bien, ¿qué cosas? ¿A dónde vas? No, no, no. Entendieron que él se había propuesto en el espíritu, tal como dice el capítulo 19, ¿no? De ir a Jerusalén y luego a Roma, que tenía todavía un ministerio que cumplir, pero que con ellos había cumplido, pero que con ellos, el tiempo que le tocó estar con ellos, había hecho su trabajo. No sé cuánto tiempo estaremos aquí en la tierra. No sé si mañana nos volveremos a ver el rostro, la verdad. Eso nadie lo sabe, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero seamos como Pablo que dijo, ¿no? He corrido la buena carrera. ¿Estás corriendo tu carrera? ¿Estás dispuesto a partir? A decir, Señor, te he servido todo lo que he podido. O de pronto estás diciendo, no, Señor, demórate un ratito más, pues por favor, chepa, ¿no? Ciertamente aquí los discípulos o los ancianos no van a volver a ver el rostro de Pablo. Pero ¿sabes qué? Ese rostro, pero el rostro glorificado allá en el cielo lo van a volver a ver. Y ahí hay esperanza. Y nosotros también lo vamos a ver. Ese rostro glorificado, resucitado por el Señor. Vamos a verlo y ahí va a haber un gozo. Ya no va a haber un llanto, sino va a haber un gozo de alegría y decir, ciertamente, Señor, has cumplido con tu promesa. Finalmente, mis hermanos, así termina el capítulo 20, entonces, despidiéndose Pablo con un gran dolor, pero la aplicación práctica nada más. Tú dirás, pero yo no soy anciano, yo no soy pastor, porque me han dicho que pastor es anciano, ¿no? La palabra anciano es presbítero, ¿no? Que tiene que ver con madurez espiritual, los maduros dentro de la iglesia. Dentro de estos ancianos ciertamente sale el obispo, que vendría a ser el supervisor, o también el pastor, tal como lo explica ya en la carta de Timoteo, pero todos somos llamados a tener madurez espiritual, no es que solamente algunos. Todos de alguna manera cumplimos un rol de supervisión sobre alguien, sobre una familia, sobre un grupo de hermanos, sobre los recién convertidos de nuestra casa, de nuestros familiares. Todos de alguna manera necesitamos entender estos principios, todos, de ver por nosotros y ver por ellos y de llevarlos a la palabra, de guiarlos en la palabra, todos. O de lo contrario, me estoy reduciendo o me estoy conformando ser como un bebé espiritual, un niño espiritual, un bebé inexperto, tal como dice Hebreo, ¿no? Dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Si consideras que estás alcanzando madurez, asume esta palabra también para ti. Y si eres un bebé todavía espiritual, tu anhelo tiene que ser llegar a alcanzar madurez y en algún momento hacerte responsable de alguien espiritualmente.
Entonces esta palabra, mis hermanos, es para todos. Todos somos llamados a apacentar de alguna manera a alguien, a guiarlos en pastos frescos, a guiarlos en alimentarse de la palabra de Dios, a cuidar de los falsos o de los lobos rapaces, ¿no? Recuerda, eres llamado a ser maduro en tu entorno en el que Dios te ha puesto, ¿no? Pero para eso necesitas crecer espiritualmente. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre amado, te damos gracias, Señor, esta mañana.